para continuar con la sesión de hoy, ¿no? Vamos a hablar del siguiente subtema, que vendría a ser composición electrolítica del extra e intracelular y a su vez el movimiento de agua a través de los compartimentos. ¿Okay? Esta vendría a ser la sesión B de fisiología renal. ¿Okay? Aquí tienes el índice. Listo. Okay. El índice de los contenidos, la composición, movimiento de agua y la bibliografía, ¿no? Vamos a hablar primero de la composición electrolítica del extra e intracelular, que esto implica los electrolitos dentro de nuestra célula, en los distintos espacios. En la sesión anterior creo que se ha comentado al respecto, ¿no? De lo que es el espacio intracelular, qué es el espacio extracelular, quiénes los componen y la distribución. Como recordatorio, ¿no? El espacio intracelular, extracelular. Composiciones tienen sus subespacios, ¿no? El líquido intersticial, la membrana capilar, plasma, también tenemos membrana celular. Hay ingresos como egresos y las pérdidas que se manejan a través de los riñones, pulmones, ese sudor, piel. No, los riñones como orina, pulmones a través de la respiración, ¿no? El vapor de agua, ¿no? Las heces, el sudor que sale a través de la piel, ¿no? Los ingresos vendrían a ser el agua, los líquidos que consumimos, etc. Y de donde provienen justamente estos electrolitos. Y también el intercambio que hay acá. Como puedes ver, este valor, las concentraciones están tomadas en cuenta de un hombre adulto de 70 kilogramos. Eso hay que tomarlo en consideración siempre. Pero los porcentajes varían. Si vemos acá, de 70 kilogramos, una persona aproximadamente el 70% del cuerpo es líquido, ¿no? Entonces vamos a tener las siguientes distribuciones de todo ese porcentaje. Vamos a ver, por ejemplo, el líquido intracelular, aproximadamente 28 litros. Líquido extracelular vendría a ser un total de 14 litros. Y si ves, 3 litros están en el plasma y 11 litros están en el líquido intersticial. Y justamente hay diferentes concentraciones de electrolitos en estos espacios. Vamos a ver que hay en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. No es que no estén presentes, ojito, hay que tener claro eso, es que simplemente no está igual de distribuidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el extracelular va a haber mayor concentración de algunos, como en el intracelular va a haber una mayor o menor concentración. Por ejemplo, vamos a tener aquí el sodio. Ay, se pasó, perdón. Y ya, vamos a tener aquí al sodio, al potasio, calcio y magnesio. Y si recordamos, estos tienen muchas funciones a nivel intra y extracelular. Son relevantes para distintos procesos y cada uno tiene una concentración porque cubre distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, vemos que a nivel extracelular el sodio tiene una concentración de 142 mil equivalentes por litro, pero a nivel intracelular, por otra parte, tiene una concentración menor. Por eso también vamos a hablar de que algunos son los que tienen mayor concentración a nivel extracelular y son tan importantes porque se encuentran en este medio. Pero no solamente vamos a encontrar electrolitos de sodio, potasio, cationes, aniones de sodio, potasio, calcio, magnesio. Incluso aquí hay cloro, que hay fosfatos también, glucosa también vamos a encontrar. Sino también vamos a encontrar otros componentes como colesterol, fosfolípidos, grasas neutras, etc. De las concentraciones tanto en el medio interno como medio externo, bueno, esta lámina, por ejemplo, la puedes observar en el Guyton, ¿no? Vamos a ver que hay cationes y aniones, eso es importante. En el medio interno, el catión de mayor concentración va a ser el potasio, con aproximadamente 140 milismoles por litro de agua, ¿no? Y el magnesio, que sería el segundo catión, con 20 milismoles por litro de agua, ¿ok? Eso es importante, mira, porque aquí en la gráfica lo vas a poder ver de esta distribución, ¿no? Si te das cuenta aquí, ves que el potasio en el medio intracelular como catión tiene altas concentraciones. Y el magnesio también como catión. ¿No? Y después los aniones a nivel intracelular, vamos a ver también proteínas y fosfatos orgánicos. ¿Quiénes son los fosfatos orgánicos? Adenin trifosfato, difosfato, AMP, etc. Y estos y si recordamos, el ATP es lo que es la moneda energética. El ADP es el previo al ATP y el AMP también tiene funciones para activaciones de
de algunos enlaces proteicos, algunos receptores, etc. Okay. Y las proteínas, pues que también funcionan como carga negativa, ¿no? Se considera carga negativa. Ahora, en el extracelular, por la otra parte, tenemos el catión, que vendría a ser el sodio, que es el de mayor concentración. Podemos hablar de una concentración en plasma y una concentración intersticial, pero mayor que todo se considera esto, ¿no? No, hay un valor aproximado de sodio que es, ¿no? De 142 en plasma, 139 a nivel intersticial, ¿no? Después tenemos el cloro, que también es otro importante, que tiene 106 entre el plasma y 108 a nivel intersticial. Y también tenemos el anhidro carbónico, aquí está, el carbonato, 24 plasma, 28.3 intersticial, ¿ok? Porque justamente cada uno tiene distintas funciones, ¿no? El sodio, acá. Si nos llegan a preguntar, por ejemplo, cuál es el electrolito de mayor concentración a nivel extracelular, diríamos que el sodio, porque acá vemos las concentraciones, ¿no? Y si llegamos a preguntarnos, o sea, de manera general, ¿cuál es el electrolito de mayor concentración a nivel extracelular? El sodio. Intracelular, el potasio. Okay. Esas son las diferencias, más que todo, ¿no? Y, bueno, acá como puedes ver está resumida los valores de cada uno, sus concentraciones, para tenerlo en cuenta, ¿no? Okay. Eso es más que todo aprenderlo, los intervalos. Ya, ¿qué más? Después vamos a hablar algo que sí también es importante. La segunda parte de la sesión que vendría a ser el movimiento del agua a través de los compartimentos. Okay. Porque si bien es cierto, estos iones tienen distintas concentraciones, pero ¿por qué son relevantes para nosotros? Porque estos son los que regulan la distribución del agua, más que todo, entre los compartimentos, en el intra y extracelular. Estas concentraciones no van a variar mucho en los distintos espacios, porque justamente hay unos principios que también vamos a estudiar más adelante, ¿no? Entonces, estos electrolitos son los solutos entre estos espacios, el intra y extracelular. Ahora, actúan como reguladores para el intercambio. ¿Y quién es el que en realidad anda en constante movimiento entre estos espacios? El agua. Entonces, el agua va a ser la que se va a mover dependiendo de las concentraciones, ¿no? Para poder lograr un equilibrio. Ese es el objetivo principal, ¿no? Y para esto vamos a considerar distintos efectos. Por ejemplo, la ósmosis. La ósmosis es lo principal para la difusión, ¿no? ¿Qué significa? Difusión pasiva del agua de menor a mayor concentración de solutos. En una manera sencilla de decirlo, los solutos jalan el agua a través de la membrana. O sea, vemos aquí a nuestra membrana celular, ¿no? Que es semipermeable. Entonces, ciertas cosas, en resumido, ciertas cosas pasan, ciertas cosas no pasan. Entonces, aquí el agua va a ser la única que pasa. Es permeable, la membrana celular es permeable al agua, entonces el agua es la que tiene mayor facilidad de pasar entre estos distintos espacios, ¿no? Del intracelular al extracelular, sin ningún problema, no como los electrolitos, que son los solutos dentro de este espacio, y que no tienen tanta facilidad para hacerlo, porque la membrana es selectiva. Y es por esa razón que cuando se requieren ciertos procesos, la membrana permite el paso de sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿no? Etcétera. Ya, y después tenemos lo que es la presión osmótica. La presión osmótica es la presión que ejercen las partículas del disolvente, que en este caso es el agua, en una disolución o solución sobre la membrana semipermeable que la separa de mayor concentración, ¿no? Es la presión que se ejerce para poder pasar de un lado a otro, de manera resumida, ¿no? Ahora, ¿qué más? Tenemos después lo que es osmolaridad y osmolalidad. No, osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas expresadas en miliosmoles por litro. Y la osmolalidad es la concentración de los solutos, o sea, estas partículas en el fluido, o sea, el agua, por peso, o sea, por kilogramo en el fluido. La única diferencia bueno, es por la unidad de medida. Mientras que uno es por litro, el otro es por kilo. Y también recordemos esto, que 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua. ¿Y cómo vamos a calcular la osmolaridad? Vamos a tener esta fórmula, ¿no? Que es 2 por la cantidad de iones de sodio
plasmático, más la concentración de glucosa sobre 18, más el boom sobre 2.8. ¿Okay? Ese es el cálculo que se tiene que hacer para obtener la osmolaridad. Ahora, el boom es la concentración de nitrógeno úrico en sangre. También en la glucosa plasmática. O sea, la glucosa en sangre. Hay que tener en cuenta que estos datos los vamos a encontrar de análisis de laboratorio. Nos lo tienen que proporcionar o lo tenemos que obtener para poder calcular. Una vez que ya hemos entendido por esto, está quedando claro, ¿no? Más o menos cómo es el comportamiento. Sí se entiende, ¿no? ¿O hay algo que necesites que repite? ¿Todo bien, Luis? Sí se entiende, sí se entiende. Perdón, me perdí un rato porque estaba con falla de enseñar, pero sí se entendía. Ay. Sí, normal. Avísame si necesitas que repita algo, no hay problema. Ya. Entonces, hasta aquí, bueno, es lo que estamos hablando. Ahora, lo siguiente vendrían a ser los principios para el desplazamiento de líquido, justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Las concentraciones dentro de los espacios, el volumen, la osmolaridad, el equilibrio que se tiene que lograr y cómo funcionan las membranas. El primer principio es el volumen de un compartimiento de un líquido corporal depende de la cantidad de solutos que contiene. Volumen es el espacio que ocupa, ¿no? O sea, como viste con anterioridad, en los espacios intracelulares y extracelulares tienen distintos volúmenes. Uno ocupa 1 litro, otro ocupa 3 litros, etc. Y esto es porque justamente depende también de la concentración de los solutos. ¿Okay? La osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de estas partículas osmóticamente activas, lo que hemos visto, los electrolitos, que giran dentro de un valor normal. A nivel corporal, en la osmolaridad en los líquidos corporales para todos ellos debería ser entre 280 a 295, porque justamente debe haber un equilibrio. Y esto es de lo que vamos a hablar en el tercer punto, que el estado de equilibrio, la osmolaridad intracelular es igual a la extracelular y la osmolaridad debe ser igual para todos los compartimentos corporales. Y para mantener esto ocurre un desplazamiento a través de las membranas celulares. ¿De quién? De justamente el agua. Entonces, si ocurre un cambio de la osmolaridad a nivel intracelular, va a ocurrir también un cambio a nivel del espacio del extracelular. Si ocurre un cambio en el extracelular, va a ocurrir un cambio también en el intracelular. ¿Pero por quién? Por el desplazamiento de líquidos. ¿Y por qué? Porque justamente la osmolaridad en el extracelular ha aumentado. Y lo mismo ocurriría si fuese al revés. Si disminuye la osmolaridad en el extracelular, va a haber un cambio también de la concentración de líquidos en el intracelular. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya un equilibrio. Tiene que haber tanto la osmolaridad externa e interna. Y justamente es lo que vemos en el punto 4, que las membranas, como son casi impermeables y que solamente permiten el paso de ciertas sustancias, o sea, los solutos, se regula la salida y entrada de los solutos, porque eso depende a necesidad de la célula. Recordemos, si yo quiero, por ejemplo, activar el potencial de membrana, quiero liberar alguna sustancia, algún electrolito, o sea, calcio, sodio, potasio, etcétera, va a tener que entrar para justamente actuar, ¿no? O en otro caso, algún otro tipo de soluto, llámese glucosa, proteínas, lípidos, o sea, ácidos grasos, etcétera, ¿no? Para que cumplan su función, ¿no? Y eso la regula la membrana celular, quién entra y quién sale. Pero ¿quién es el que pasa sin ningún problema? O sea, ¿quién hace una difusión simple entre ambos espacios? Es el agua, ¿no? Entonces, como hay un número de osmoles para cada espacio, tiene que también mantenerse constante, ¿no? Ahora, ahí. También hablemos sobre las concentraciones de solutos no difusibles en el líquido extracelular. Los no difusibles son nuestros electrolitos, ¿no? En este caso podemos hablar del cloruro de sodio, bicarbonato, anhídrido carbónico, etc.
Todo eso está en ese espacio. Y aquí vamos a hablar del comportamiento entre las distintas concentraciones, para entender cómo funciona el desplazamiento, ¿no? Isotónico, vamos a tener una solución isotónica, hipotónica e hipertónica, ¿no? Esta es nuestra célula que está normal, que está en equilibrio ahorita. Ahorita está en equilibrio. Pero, ¿qué ocurre? Lo normal acá sería que la concentración en el medio externo como interno está normal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a colocar a esta célula así, digamos así. Este es A al inicio. Y acá está todo el líquido alrededor. No. En A tenemos un valor normal de 298. No, 200. No, 298 no quiero. Ya. 290, pongámoslo. Y en el líquido que se ha agregado a la célula también está en 290. ¿No? Entonces, como están tanto el medio externo como medio interno igual, la célula conserva su estructura y no hay ningún desplazamiento de líquidos, porque justamente es uno de los principios. Debe haber un equilibrio entre el medio externo y entre el medio interno. La concentración de osmoles es igual adentro y afuera. Entonces, la membrana va a contribuir también a esto, porque no va a haber un desplazamiento de agua. No va a haber un desplazamiento, entonces todo está tranquilo ahí. Ahora, en este caso, cuando tengamos una solución hipotónica, en este hay menos solutos no difusibles en el líquido y la célula es expuesta a ellos. Entonces, supongamos que mi célula, ¿no? Ok, esta es mi célula. Ay, perdón, está frío. Esta es mi célula, ¿no? Y la célula está en... Ay, la célula está en 290 igual. Pero afuera es menos todavía, ¿no? La célula está en 250, por ejemplo, ¿no? Si colocamos esta célula en la solución hipotónica, el agua va a difundir hacia el interior y se hinchará hasta que ambas soluciones tengan las mismas concentraciones. Y ahora, ¿por qué? Si adentro hay menos, adentro hay más y afuera hay menos, no debería ser al revés. Y no sería de esta manera. ¿Por qué? Porque para que haya un equilibrio entre ambos, el agua va a entrar y por lo tanto va a diluir esa osmolaridad. O sea, si es como que, pensémoslo así, es como que tú tienes un vaso de agua y le echas 2 cucharadas de azúcar. Ok. Entonces, esas 2 cucharadas de azúcar te dejan el agua muy dulce. Entonces, y tú vas hasta la mitad. Y tú vas hasta la mitad y le echas 2 cucharadas de agua. Entonces, si tú le agregas más agua a ese vaso para que esté lleno, o sea, le agregas 50% más, ya no va a estar tan dulce porque vas a diluir la concentración. O sea, sigue habiendo la misma cantidad de azúcar, pero va a haber más agua y no va a ser tan dulce como antes. Pongamos esa analogía con esto. Igual, como esta célula va a ser expuesta a este líquido que tiene menos concentración de solutos, entonces la célula, para poder lograr un equilibrio con el extracelular, va a ser permeable y va a entrar más agua. Entonces el agua, como justamente por principio de ósmosis, va a ir hacia donde hay mayor concentración de solutos. Y por ello, la célula se va a hinchar, va a crecer, va a aumentar de tamaño para poder equilibrar lo que hay en el medio externo con el medio interno y por ende va a haber los mismos osmoles extracelulares e intracelulares a través de la difusión del agua, ¿no? Por osmosis. Después tenemos lo que es hipertónico, que vendría a ser lo opuesto al hipotónico. En el hipertónico, lo que tenemos es una célula, que acá, por ejemplo, seguimos diciendo que tiene 290, ¿no? ¿No? Pero aquí en el medio externo tiene 300. Entonces,
por principio de osmosis igual, el agua se iría del medio interno hacia el medio externo. Y esto va a generar que la célula se crene porque va a perder líquidos, ¿no? Va a perder agua. Entonces la célula disminuye su tamaño y esto va a ser con el objetivo de tener una igual concentración extracelular e intracelular. Ahí sí está claro, ¿no? Sí se entendió. Sí. Ya. Uh-huh. Ya. A ver, otra cosa más para comentar, ¿no? Ya, sobre la presión osmótica, para darle un poquito más de profundidad. Okay. Ya, la presión osmótica como tal, recordemos, es la presión que se ejerce en las partículas del disolvente de una solución sobre la membrana semipermeable que la separa de otra de mayor concentración. O sea, justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, es la presión que se va a ejercer justamente para poder pasar de un lado a otro en esta difusión, ¿no? Y al considerarse semipermeable la membrana, las células de los distintos órganos permanecen en equilibrio. Por ende, la presión osmótica va a generar que un número de solutos por unidad de volumen solvente no se relacione con el otro lado. O si se relacione, dependiendo de cuánta presión se ejerza, ¿no? A su vez, es la capacidad de jalar el agua, ¿no? El jalar el agua. O sea, porque la ósmosis ya está bien, pasa. Pero cuánta presión yo voy a necesitar, cuánta fuerza yo voy a necesitar, es la que va a ser determinada, ¿no? Dependiendo de las concentraciones. ¿Ok? Y algo más. Ya. Bueno, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta, una duda que tengas? No. Ya, listo. Ya. Ok. Ya, ahorita voy a pasar el post-test. Ya, como datito, ¿no? Para considerarlo si es que te llegan a comentar, ¿no? ¿Cuándo se altera esto normalmente? O sea, ¿cómo vamos a ver estas alteraciones del equilibrio? Porque si bien es cierto, hemos visto las soluciones hipotónicas, hipertónicas, etc. ¿Dónde voy a poder ver una situación similar similares o parecidas? En diarreas, en restricciones hídricas, insuficiencias suprarrenales, en infusiones de cloruro de sodio, ¿qué más? Ingesta elevada de sodio, síndrome, hiponatremia, epinatremia, etc. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que va a haber en la diarrea, por ejemplo, ¿qué es lo que hay? Una pérdida de líquidos por las heces. ¿Por qué? Porque van a ser esas cosas, entonces una persona pierde líquidos. Entonces, ¿cómo termina nuestro medio intracelular? Hay pérdida de líquidos, ¿no? ¿Qué más? Después va a haber las restricciones hídricas. Restricción hídrica cuando una persona se reduce o el acceso al agua, o sea, no puede consumir agua, no está consumiendo apropiadamente agua, ¿no? Entonces también hay una alteración. La insuficiencia suprarrenal, la infusión de cloruro de sodio. Normalmente esto, por ejemplo, isotónico sería que esté el 0.9. Eso recuérdalo también que es importante, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuese menos o más? Eso también altera las concentraciones. Porque recuerda, justamente hablamos, los compartimentos tienen una concentración de solutos
en cada uno de ellos y que justamente es regulada por la membrana celular. Si yo a un paciente le coloco una infusión de cloruro de sodio, ¿no? Y este paciente está en un medio ok, está normal, pero si se la llego a aplicar, esto aumentaría en el extracelular. ¿Por qué? Porque justamente en este espacio extracelular, donde hay mayor concentración de sodio y cloro, ahí, ¿no? Entonces el sodio va a aumentar de concentraciones y el espacio extracelular va a aumentar de solutos. ¿Y qué es lo que habría? Un desplazamiento del agua hacia ese espacio. ¿Ves? Y justamente creo que había una pregunta sobre eso en el pasito, en el postas. Ay. Un minutito, ahorita lo comparto. Ay. Ya, se logra ver en el chat, ya lo compartiré al chat. ¿Lo ves? Sí, ya se ve. Ya, listo, no lo voy a... Ya, listo. Apenas lo termines, me avisas y de ahí hacemos la corrección. Ya lo envié. Ya, a ver. Ok. Ay, no está compartiendo. Ya, listo. Ok, la sesión 12, ok. Vamos a ver, primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el silión más abundante en el espacio extracelular y juega un papel crucial en el equilibrio osmótico y en la función neuromuscular? Ejemplo, de ahí estamos hablando del sodio, justamente. Porque estamos hablando a nivel extracelular y a su vez estamos hablando de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, neuromuscular, contracciones. ¿Qué más? Las señales, ¿no? Ese es un ejemplo. Sí está hablando también, ¿verdad? Sí, ya. Ok, la siguiente pregunta. La ósmosis se define como a moléculas de soluto desde una solución diluida a una solución concentrada a través de una membrana permeable. No. Solución diluida a una solución concentrada, no. Eso descarta. Molécula de solvente desde una solución concentrada a una solución diluida. A través de una membrana impermeable, no, porque la membrana celular no es impermeable, es semipermeable, ¿no? Y bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Las moléculas de solventes de una solución menos concentrada a una solución
más concentrada a través de la membrana semipermeable. Eso recordémoslo, ¿no? Que la ósmosis es de menos a más. Donde hay mayor concentración es a donde va. ¿Y por qué? Porque justamente esto va a permitir diluir la que está más concentrada para que haya la misma concentración de solutos en el espacio intra como extracelular, ¿no? ¿Qué más? De ahí. La siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría con una célula animal cuando se sumerge en una solución hipertónica? Recordemos esto, ¿no? Hipertónico quiere decir que la célula, esta solución tiene mayor concentración de solutos, ¿no? Entonces, el agua se va a perder a nivel intracelular y esta se encoge y esta fluye hacia el espacio que está extracelular, ¿no? Y ya la última pregunta que vendría a ser esto. La siguiente. Ya, ¿cuál de los siguientes electrolitos se encuentra en mayor proporción en el espacio intracelular y es esencial para el mantenimiento del potencial de membrana? Estamos hablando del potasio, ¿no? Ay, perdón, del potasio. No, porque mira, recordemos, los más importantes a nivel intracelular, ¿no? Extracelular, cloro, sodio. Intracelular, potasio, el magnesio. El calcio incluso está un poquito mayor a nivel extracelular, ¿no? ¿Qué más? Y eso lo podemos recordar aquí viendo las tablitas, ¿no? Aquí está. Ay, ¿dónde está? O sea, si recordamos aquí los valores de concentración. Esto sí trata de memorizarlo, ¿no? Porque es información ya fija. No. Concentraciones de sodio a nivel extracelular e intracelular, lo mismo para el potasio. Y si vemos aquí, están acá los más relevantes. Ya, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, cloro, carbonatos, fosfatos, glucosa, aminoácidos, ¿no? Eso sobre todo. Y pueden decirnos cuál es el segundo de mayor concentración, el tercero, o por ejemplo, este electrolito tiene tal función a nivel extracelular por su alta concentración, etc. ¿No? De esa manera nos lo pueden presentar o lo podemos entender. ¿No? Mira, por ejemplo, la glucosa a nivel extracelular es de mayor concentración a nivel intracelular, ¿no? Los aminoácidos, mira, por ejemplo, parte de las proteínas. Recordemos que hay más proteínas a nivel intracelular, justamente esto. No, como anión. Las proteínas funcionan como aniones a nivel intracelular. Eso también hay que recordarlo. No, ya, no, este es el pretest. Ya. Se ve la del postes, ¿no? Ya. Luego sí. Tenemos que... Acá, listo. La última pregunta, ¿no? Si un paciente presenta pérdida de iones de sodio, o sea, hiponatremia, ¿no? ¿Cómo se verá afectado el equilibrio osmótico entre los espacios extracelulares e intracelulares? Ya es como para interpretar un poco más, ¿no? Por ejemplo, la presión osmótica intracelular disminuirá causando un ingreso de electrolitos. No. El volumen intracelular no se verá afectado, ya que el agua no se mueve en respuesta a los cambios del sodio. No, eso es falso. Porque el agua sí se desplaza y no solo en respuesta a los cambios del sodio, sino también de otros electrolitos, ¿no? El volumen extracelular se incrementará debido al ingreso de sodio. No. Porque no hay ingreso de sodio, hay pérdida. Habrá una disminución del volumen intracelular debido a la salida de agua. Puede ser. Y mira, habrá un aumento del volumen intracelular debido al ingreso de agua. Y recordemos por qué. Porque justamente el sodio, ¿dónde está? A nivel extracelular. Entonces, si yo pierdo a nivel extracelular, a nivel intracelular, para buscar el equilibrio, va a desplazar el agua. Va a desplazarse y entonces el volumen intracelular va a aumentarse. ¿Para qué? Para que estén a niveles de la misma concentración. Porque si ocurre lo opuesto, sí, porque no podría ocurrir lo opuesto. A nivel extracelular yo tengo menos concentración
el agua no se va a ir por ahí, porque iría en contra del principio también de la ósmosis, del desplazamiento y de la búsqueda del equilibrio. Sí, ahora sí está todo claro. Sí. Ya, listo. Ok, voy a tener la grabación aquí un momentito. Voy a dejar de compartir. Ya, bueno. Ese sería por la clase de hoy. Un minutito. Sí, doctora, sobre eso tengo que retirarme. No sé si habrá otro problema.